Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en trabajo en caliente. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días para todos. Yo ya los extrañaba, espero que me hayan extrañado. Qué rico empezar, terminar mes con un tema tan interesante y está asociado a nuestra comunidad de tareas de alto riesgo. Hoy nuestro tema número 13 de los 20 que tenemos corresponde a esa dinámica que hemos venido haciendo durante todas estas conferencias del año 2020 y 2021 y es todo lo que tiene que ver con ejercicios prácticos. Entonces, hoy nos vamos a fortalecer en criterios prácticos para identificar peligros y evaluar y controlar riesgos asociados a trabajo en caliente desde la perspectiva de tarea de alto riesgo. Porque muchas veces tenemos trabajos en caliente que de esa actividad como tal derivan otras condiciones como mecánico, como vapores y gases por químico, etcétera. Pero en esta condición o en esta situación lo vamos a ver desde la perspectiva de tarea de alto riesgo porque es nuestra comunidad. Entonces, bienvenidos y vamos a arrancar con nuestros objetivos el día de hoy. Vamos a mirar marco legal, existe, no existe, bajo qué norma me voy a guiar en Colombia. Obviamente, para poder identificar peligros y evaluar riesgos, pues tenemos que establecer toda la jerarquía, toda la estructura de la GPC 45, que es con la que hemos venido trabajando desde todo este tiempo de peligros, y lo vamos a hacer en una condición de ejercicio. Vamos a mostrar un video muy sencillito, 2 videos realmente, y vamos a evaluar la probabilidad y la severidad desde la matriz de peligros con el ejemplo que vamos a ver. Y al final establecer unos controles bajo el ejemplo aplicado. Entonces, vámonos con el sondeo a ver qué tal nos va el día de hoy. Espero que nos dejen corchar. Lina, entonces me cuentas cómo nos va. Muchas gracias, ingeniera. Claro que sí. Iniciamos el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. ¿Se considera que trabajo en caliente es tarea de alto riesgo por A, enfermedades laborales, B, muerte o C, accidentes de trabajo? Lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, ¿cómo nos habrá ido? Bueno, Inge, vamos a ver los resultados. Muy atentos. En sus pantallas también los van a observar. El 7% nos dijo enfermedades laborales, 29% muerte y el 63% nos dijo accidentes de trabajo. Vamos con la segunda pregunta. Un trabajo en caliente involucra A, quemas, soldaduras, llamas, producción de chispas o calor. B, incendios antrópicos o naturales. O C, sustancias químicas. Seleccionen por favor la respuesta correcta nuevamente desde sus pantallas. Cinco segunditos para los que hacen falta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 91% dijo quemas, soldaduras, llamas, producción de chispas o calor. 4% incendios antrópicos o naturales y 6% sustancias químicas. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. En
ausencia de una norma específica para trabajo en caliente, se omiten los controles. ¿Se omiten los controles? A. Sí, justifico lo que no cumpla por ausencia de normativa. O B. No, se deben diseñar controles basados en marcos legales. Esta pregunta tiene cascarita y se las voy a estructurar un poquito para que no se confundan. Si en Colombia existe o no existe una norma, en este caso que no exista, yo puedo decir que como no hay norma, incumplo los lineamientos de control de riesgos, sí o no. Básicamente es lo que estamos preguntando en el escenario. Bueno, ya saben entonces, por favor ahí seleccionen la respuesta correcta. 10 segunditos para que contesten. Bueno, vamos a ver los resultados. El 13% dijo sí, justifico lo que no cumpla por ausencia de normativa. Y el 87% no, se deben diseñar controles basados en marcos legales. Muy bien, ya saben que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que muy atentos al tema del día de hoy. Ingeniera, te doy paso nuevamente para que continuemos, por favor. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va en el sondeo final, porque hubo una pregunta ahí que me causó curiosidad, que no estuviese tan clara, pero bueno, lo vamos a resolver porque para eso estamos aquí como Positiva Compañía de Seguros. Entonces, vamos a determinar el escenario legal dentro de lo que tiene que ver con trabajos en caliente en Colombia. Nosotros en Colombia no tenemos un reglamento de trabajo para trabajo en caliente como sí lo hay para trabajo en alturas, o no tenemos una norma específica para el riesgo derivado del peligro como en espacios confinados que está la 491 o en alturas que está la 1409. Realmente no hay. Hay un proyecto de ley que es una resolución única en seguridad en el trabajo, que es más o menos como recopila como todo este escenario de seguridad en el trabajo. Menciona obviamente muchos temas de trabajo en caliente, pero no está reglamentada aún. Entonces, por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es no existe un marco legal específico que diga, para trabajo en caliente en Colombia hay que cumplir con A, B, C, D, permiso de trabajo, que ATS, que programa de protección, que fumigaciones o que extintores, que etcétera. No lo hay. Lo que hacemos básicamente actualmente es con todo el marco legal que hay existente, tanto nacional como internacional, absorbemos esa información para crear el famoso procedimiento de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque recuerden que la tarea de alto riesgo está asociada a la muerte, ¿sí? Y en este caso, si lo vamos a analizar como trabajo en caliente asociado a la muerte como tarea de alto riesgo, pues de una manera u otra tiene que tener un marco normativo base para que yo pueda establecer mis controles o mi programa o mi plan o mi estrategia. La pregunta 3 decíamos, si no hay una norma, como en este caso, que no hay una norma que reglamente el trabajo en caliente específicamente, entonces yo digo, no hay norma, yo no tengo la obligación de cumplir con nada de eso. No. Realmente, aunque no existe una norma específica, sí hay un marco legal que de una manera u otra da una base para poder establecer los lineamientos que yo voy a establecer en mi compañía, como la resolución 2400 del 79, que digamos que es una norma que ya tiene 42 años, pero por allá en algún numeral habla del tema de trabajo en caliente. Y están estas dos normas que son la 0312 y la 1072, que aunque no hablan específicamente de tareas de alto riesgo, trabajo en caliente, pero sí dan lineamientos muy claros en que la empresa debe controlar todos los riesgos derivados de las actividades que ejecute para evitar ¿qué? Accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar un poquito este marco legal y vamos a ver qué hay afuera del país que nos pueda servir como una especie de estructura para poder montar nuestro esquema. Entonces, dentro del marco legal y de otra índole, como les decía, básicamente está la resolución 2400 del 79, que es como la más específica que habla efectivamente de lo que tiene que ver con trabajo en caliente. ¿Qué dice el artículo 235? Que debe haber una distancia de 20 metros de los explosivos
cuando nosotros hagamos este tipo de trabajos. Y lo que dice el artículo 557 es que en la parte del ejercicio de la soldadura tiene que haber unos avisos, una señalización, un ejercicio como lo pide el artículo 558 en cuanto al tema de trabajo en caliente. A grosso modo, esto es lo que habla en nuestra norma actual en Colombia con respecto al tema específico. Como les decía, la 1072 y la 0312 no hablan de soldadura. Dicen que hay que controlar los riesgos en la jerarquía de controles derivados de la identificación de peligros que tiene que hacer la compañía para evitar accidentes de trabajo, bla, bla, bla. Entonces, en ese orden de ideas, con base en esta norma, yo no podría decir, bueno, entonces mi procedimiento, entonces voy a hacer trabajo en caliente, voy a hacer una soldadura, por ejemplo, entonces yo me voy a ubicar a 20 metros de explosivo, pongo un aviso y listo, porque eso es lo que me dice la norma en Colombia. No, no solamente eso, además de eso, hay otras condiciones que yo tengo que tener en cuenta que aunque no estén normativizadas en Colombia, sí de alguna manera existen guías o existen lineamientos en el exterior que pueden servir de base para que yo establezca. Entonces, cuando hablábamos de la norma, la pregunta número 3, no tengo justificación para decirle al Estado colombiano, ¿cierto? Al Ministerio de Trabajo o a la aseguradora o a la empresa o a la familia o al juez, es que como no hay norma, ¿cierto? Yo no estoy obligado a controlar el riesgo. O mire, esa persona se murió porque explotó el tanque, perfecto, pero yo estaba a 20 metros de explosivos y tenía una señal, ya cumplí. No, porque básicamente lo que nos invita a nosotros todo el esquema de sistema de gestión y todo el esquema normativo nuestro es evitar accidentes de trabajo, prevenir muertes en las personas, evitar enfermedades laborales y obviamente toda la estructura que eso determina de ahí para abajo. Entonces nos vamos a OSHA, que es nuestro referente, digamos, como más significativo a nivel Colombia y Latinoamérica. Entonces entramos a la página de OSHA y OSHA nos muestra la subparte J de la 1926, donde habla todo lo que tiene que ver con soldadura y corte. Entonces, la OSHA, que es una guía que nos dice ahí en la 1926, entonces la subparte J, para soldar, que los equipos estén no sé qué, que tengamos separado tanto, que haya una señalización, que evitar atmósferas peligrosas, que evitar todos los lineamientos que nos da esa subparte J nos puede servir de base para la estructura de nuestro procedimiento o permiso de trabajo que tengamos que hacer. También está la NFPA 51B, que es exigida por referencia en Estados Unidos. Es decir, no hay en Estados Unidos como, voy a ver si la cumplo o no, como acá en Colombia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí es obligatorio que yo tenga que cumplir esta norma por el tema de control de incendios, de explosiones, etcétera, etcétera. Entonces, en Colombia, la NFPA, ¿qué es? ¿Es una guía o es un marco legal, es un marco de otra índole, es una guía que me da la estructura que yo puedo implementar, utilizar para, valga la aclaración, guiarme, porque en Colombia no hay una norma como en la 1409 que me dice que yo tengo que hacer curso de tanto, que tengo que hacer inspecciones, que tengo que hacer coordinador, que firmar un permiso de trabajo, que certificar los puntos de anclaje, bla, bla, bla. En Colombia no hay, entonces la NFPA es una estructura que nos puede servir mucho para poder tener en cuenta dentro de nuestro esquema, digamos, como de control de riesgos. Y también en OSHA se hace referencia a esta NFPA, ¿qué es lo que básicamente estructura esta norma? Prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente. Entonces, OSHA, la 1926, su parte J, me habla de todo lo que tiene que ver con soldadura y corte. Y esta NFPA me habla específicamente de la prevención de incendios durante las actividades que estamos mencionando. Además, hablamos en la subparte Q de esta norma asociada a todo el escenario de ¿qué? De los trabajos de control de incendios, sustancias químicas, todo lo que tiene que ver enfocado a ¿qué? Al trabajo en caliente. Por eso mirábamos ahorita, si yo tengo una condición de trabajo, voy a poner un ejemplo, estoy haciendo un espacio confinado, entonces en espacio confinado tengo atmósfera peligrosa y estoy haciendo corte o soldadura, entonces tengo espacio confinado, tengo trabajo en caliente, ¿bajo qué modalidad o bajo qué esquema voy a medir el riesgo dentro de la identificación y los controles? Es el ejercicio que vamos a hacer ahorita para poder tener un poquito más de visión con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando tengo dos condiciones y con cuál de las dos me voy a ir? O una suple la otra o la una anularía la otra o algo, es lo que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es trabajo en caliente? Bueno, ya dijimos como toda la estructura del marco legal y de otra índole, pero bueno, Erika, ¿y qué es trabajo en caliente? Bueno, es muy sencillo, esto es un marco muy teórico tomado de las normas mencionadas anteriormente, que es la NFPA y OSHA como tal. Entonces, ¿qué es trabajo en caliente? Cualquier actividad o trabajo que involucre el uso de llama abierta,
que implica una fuente de ignición o equipos que producen chispa o se puede generar calor suficiente para encender materiales inflamables o combustibles. Por eso en la pregunta 2 me llamó la atención que, bueno, el 91% contestó correctamente, pero había un 7% por ahí que decía que eran sustancias químicas o que eran incendios naturales o antrópicos. Es decir, no significa que la sustancia química no esté involucrada dentro del trabajo en caliente, pero trabajar con sustancias químicas no deriva en trabajo en caliente ni automáticamente va a generar el incendio o la explosión, porque puede que la sustancia química dentro de su rombo no sea inflamable. Entonces, ojo con eso, porque el trabajo en caliente está asociado a ¿qué? A lo que produce llama, lo que produce chispa, lo que puede generar una fuente de ignición, lo que puede generar una explosión, un incendio como tal. ¿Qué podemos tener en cuenta? Quemas, soldaduras, cualquier situación que genere calor, chispa, llama que pueda generar incendio o explosión, ¿cierto? Puede ser por calor directo o indirecto, pueden ser chispas directas o por derivadas de alguna proyección que se haga del ejercicio como vemos en la fotografía. Y procesos de soldadura también relacionados con arco eléctrico, gases combustibles, llamas abiertas, etcétera, etcétera. Es importante que tengan en cuenta que si yo no lo clasifico adecuadamente, ¿cierto? Ahorita les vamos a poner un ejercicio, pues cuando yo establezca el control no va a ir enfocado hacia la causa básica, sino hacia la causa inmediata, y ahí es donde podemos tener la falla y es muy importante tenerlo en cuenta porque es una tarea de alto riesgo, ¿ok? Entonces, si yo valido dentro de la estructura por qué es tarea de alto riesgo, porque fíjense que fue la pregunta que me llamó muchísimo la atención, es la pregunta 1 y es ¿por qué trabajo en caliente se considera tarea de alto riesgo? Y decíamos A, porque causa enfermedades laborales, B, porque causa la muerte y C, porque causa accidentes de trabajo. Ojo, recuerden que cuando una tarea se clasifica como de alto riesgo es porque su consecuencia más grave siempre se debe considerar la muerte. ¿Que el trabajo en caliente genera accidentes de trabajo? Claro que sí, pero también puede generar enfermedades laborales cuando tengo exposición por temas de vapores y gases, humos metálicos o incluso por temas visuales, ¿sí? Por todo el proceso de la radiación que emite todo este tema de la soldadura y cortes, etcétera. Pero realmente el trabajo en caliente, ¿por qué se considera tarea de alto riesgo? Porque está asociada a la muerte. Entonces, solo el 29% tenía claro este concepto y fíjense que el 63% contestó accidente de trabajo. No es que esté mal, un trabajo en caliente efectivamente puede generar accidentes de trabajo, pero el hecho de que el trabajo en caliente se catalogue como tarea de alto riesgo, que es a la que nuestra comunidad pertenece, significa que la consecuencia más grave que yo tengo que evaluar siempre en mi matriz de peligros es la muerte, ¿ok? Entonces vamos a ver un video para dejar esto un poco más claro. Vamos a ver si me abre, ok, listo. Entonces vamos a ver acá este video. Entonces tengo un soldador que está haciendo un corte en un tanque de combustible vacío, lo más normal del mundo, lo saco de internet normal para que ustedes digamos que obviamente lo puedan encontrar y porque pues los videos y la información que tengo hace parte de investigaciones fatales que tenemos y pues por reserva del sumario no se pueden mostrar. Entonces vamos a verlo de una red pública como lo es YouTube. Entonces, fíjense en el escenario a lo que iba la pregunta. ¿Esto es trabajo en caliente? ¿Sí o no? Entonces, recuerden que tienen el panel de preguntas ahí abierto. Yo estoy como organizadora para irles leyendo sus respuestas y sus comentarios. Entonces, si yo valido este escenario, este video que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, ¿es o no es trabajo en caliente? Bajo lo que hicimos ahorita en el escenario de la introducción. ¿Ustedes qué dicen acá en el panel de preguntas? William Urrea. Hola, William, siempre estás muy conectado con nuestras conferencias. Gracias. William dice que sí, muy bien, bienvenido. Ok, Cecilia Joana dice sí, sí es trabajo en caliente. Ok, bienvenidos a esos aportes que ustedes nos dan. Efectivamente es trabajo en caliente. ¿Por qué lo asociamos a que es una tarea de alto riesgo? Porque en este caso tenemos la consecuencia más severa que podemos tener en trabajo en caliente es la muerte, ¿sí? En este caso fallece este trabajador por el ejercicio que estaba realizando. Entonces, siempre en las tareas de alto riesgo las asociamos a muerte.
Por lo tanto, el accidente de trabajo sí se genera, pero la consecuencia que vamos a evaluar en la severidad es la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, con esto creo que queda un poco más claro el escenario de la condición de por qué es tarea de alto riesgo, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a identificar peligros. Entonces, básicamente, como lo estamos asociando a una tarea de alto riesgo, ¿cierto? Porque para el trabajo en caliente tenemos, no, que la parte eléctrica porque el cable, no, que la parte química porque los vapores y gases, no, que la parte de mecánico porque se puede golpear. Sí, no estamos diciendo que no, pero vamos a identificar peligros en esta conferencia enfocado a la tarea de alto riesgo, como vimos en el video, que causa la muerte. Entonces, básicamente está asociado a tres cosas, que es oxígeno, combustible y la fuente de ignición. Para que yo tenga esa condición de tarea de alto riesgo, tengo que tener este, digamos, como triángulo en este escenario y está asociado a esa condición. El oxígeno, pues que está presente en el aire, no podemos hacer absolutamente nada cuando estamos haciendo trabajo, a no ser que estemos haciendo soldadura submarina o en algún espacio diferente, pero asociado a lo que estamos viendo en nuestro sector construcción y en nuestro país, pues en nuestra conferencia lo estamos asociando al oxígeno presente en el ambiente, ¿ok? Ahora, tenemos que tener en cuenta el combustible, cualquier cosa que se pueda encender. Hablemos de nuestras obras, material de construcción como madera, que es lo que tenemos en nuestras obras. Y fíjense que muchos de los acopios de sustancias químicas los tienen bajo escenarios de madera, o los almacenes, todo el acopio de sustancias químicas los pueden tener en estivas de madera. De pronto está asociado a incendio, a peligro tecnológico por incendio y explosión, claro, pero en el caso de trabajo en caliente, supongamos que yo estoy soldando y tengo la superficie de madera donde estoy soldando y estoy trabajando ahí, pues tengo un material combustible, líquidos, gases inflamables, pinturas, solventes, papel, cartón, trapos, las estopas. Es decir, en nuestras obras tenemos ese combustible, también está presente, ¿ok? Ahora, esta parte final de este triángulo que estamos viendo de peligros, las fuentes de ignición. ¿Qué puede ser la fuente de ignición? Algo tan simple como el trabajo que tú estás haciendo. Cualquier fuente de calor suficiente para encender un combustible. Estoy haciendo el trabajo en caliente, genero una chispa, esa chispa se va o se corre, rueda hacia la zona donde tengo el charquito ahí de combustible y tengo una fuente ya de ignición y tengo ya el incendio, ¿ok? ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Puede ser directa o indirecta, como la soldadura corta y quema directamente, o todo lo que tiene que ver con la superficie indirecta, por lo menos que se calienten las superficies metálicas cuando estamos armando, no sé, la estructura, sistema industrializado, etcétera. De un lado estoy haciendo una actividad y del otro lado estoy haciendo otra y no estoy teniendo en cuenta esta condición. Las chispas viajan hasta esa fuente de combustible. Digamos que a veces no le ponemos mucha atención y creemos que las chispas no tienen ninguna fuente o ninguna, van a morir, es decir, salió la chispa y ya no pasó nada. Una chispa en una condición de elementos combustibles es fatal y es la misma condición de peligro que el mismo accionar directo de la fuente como tal. O sea, el hecho de que la fuente genere calor y además desprenda chispa, pues tengo que tenerlo en cuenta dentro de mi identificación de peligros. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que es lo que a ustedes les gusta. Entonces, ahí tienen el panel de preguntas para que nos puedan hacer el apoyo con todo el proceso. Vamos a ver dos condiciones y vamos a hacer la evaluación de riesgos con estos dos videos que vamos a ver. Entonces, vamos a arrancar acá. Denme un segundito, me activo acá bueno, acá no me está cogiendo el enlace, vamos a verlo acá. Entonces, cerramos este era el mismo, listo. Vamos a ver este evento. Perdónenme un segundo, chum, chum, listo. Vamos a ver este escenario. No tiene sonido, no se preocupe. ¿Qué vemos ahí? Entonces, en el panel de preguntas, ¿estoy haciendo trabajo en caliente? ¿Estoy haciendo un corte, una tubería? ¿Sí o no? ¿Puedo generar chispa? ¿No genero chispa? ¿Es o no es trabajo en caliente? ¿Qué me dicen ustedes en el panel?
William, muchas gracias por tus comentarios. Ok, ¿qué dicen ustedes? Claro, si es trabajo en caliente, muy bien. Si es trabajo, María Paula Barrero, muchas gracias, María Paula, bienvenida. Listo. Rosana dice que sí es trabajo, Holbert dice sí, Cecilia sí, Alex Cabeza sí. Claro, es trabajo en caliente porque de acuerdo a la definición tengo esa condición. De hecho, si no fuera trabajo en caliente no hubiese generado la explosión. Pero aquí es donde viene el truco del ejercicio. ¿Recuerdan el video que vimos ahorita donde el soldador muere? Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Murió? No, el señor, ¡pum!, sacudón y se paró del susto y hasta como toteaba la risa como miércoles, casi me muero y no pasó nada. ¿Qué significa? Entonces, si yo me voy al ejercicio de mi matriz de peligros, que la tengo ya aquí abierta, entonces vamos a hacer el ejercicio y ustedes me van a decir qué está mal en el ejercicio. Estamos evaluando este evento que acabamos de ver, este que está acá, el de la explosión acá, con el señor que está haciendo ahí como el corte de la tubería. Espérate, se los dejo ahí para que lo tengan en el radar. Listo. Esta explosión es la que estamos evaluando. ¿Listo? Entonces, ¿qué tan deficiente es la empresa? Fíjense en un escenario como tal. Dentro de la deficiencia, le ponemos 6, le ponemos 10, en ese orden de ideas. Pasó y miren que él estaba ahí trabajando, no había extintor, no había nadie, bueno, todas las deficiencias que ustedes puedan colocar. Entonces tengo una deficiencia efectivamente muy alta. ¿Qué tan expuesto está la persona? Digamos que esta persona está haciendo esa actividad, es decir, él es el que hace el corte de la tubería, como cuando uno tiene un oficial ejero, él es el que traza los ejes, ¿cierto? Él dice, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos o por tiempos prolongados. ¿Qué creen ustedes? ¿Este corte de tubería es por tiempo corto o es por tiempo prolongado? Si analizamos el ejercicio que le está haciendo, pues él lo que está haciendo ahí es un corte de la tubería como tal, ¿sí? Está haciendo un proceso ahí de corte con la tubería, de soldadura con la tubería, perdón. Y básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Cuánto se va a demorar el trabajador haciendo esta actividad, verdad? Pues vamos a ver. Si analizamos el video nuevamente, ¿sí? Entonces miramos el diámetro de la tubería, cuántos tramos de tubería son. Entonces digamos que por la magnitud, por el diámetro, es una tubería que, digamos que es una tubería bastante extensa, bastante larga. Entonces vamos a decir que es una exposición continua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es como que uno va y pone 3 puntos de soldadura o un cordón continuo de 2 minuticos y se fue. En este caso, por la dimensión visual que tenemos en el proyecto, podemos decir que tenemos una condición de continuidad, o sea que tenemos 4. ¿Qué significa esto dentro de la valoración? Que la probabilidad me va a dar a mí 40. ¿Cuánto significa 40 dentro de la probabilidad? O sea, tengo una probabilidad muy alta. Listo, esto ya quedamos perfectos. Pero acá es donde ustedes van a decir, ah, es que el señor no se murió. Entonces vamos a bajar la consecuencia de mortal a catastrófica a muy grave. No, pero mire, es que él se para, miren, vamos a ver nuevamente el video. Chan, chan. Mire, explotó, cayó, se paró, como que me sacudo un poquito, me arreglo ahí la chaqueta y aquí no ha pasado nada. Realmente yo podría decir dentro del escenario que estamos viendo ahorita que le voy a bajar a grave porque, oiga, si hubo un accidente. ¿Qué pasó? Ah, perdón, que se me activó nuevamente el YouTube. Perdón. Usted me Entonces, qué pena que son cosas del directo. Entonces, ¿qué pasa? No, Erika, no fue mortal porque no se murió. Muy grave tampoco fue porque ese se paró caminando. Y dice que grave, pues hubo un accidente para aquellos del 63% que decían accidente, pero fíjense que si yo me voy a la 1401, no es accidente grave porque no hay fractura, es decir, con lo que vemos que el señor se para, supongamos que realmente no le pasó nada porque hay que mirar que la radiografía, que el examen, pero si ustedes ven en el video, oiga, él no tuvo un accidente grave porque la 1401 me cataloga que es grave. Ah, entonces vamos a bajarlo en leve. Entonces vamos a bajar la consecuencia a leve, estamos más o menos colocando una calificación de 10, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo ya no lo tengo como mortal o catastrófico, sino como leve, o sea que esto automáticamente me cambia, ¿sí? Ya no tengo por qué ponerle ese color rojo. ¿Ustedes qué dicen? A ver, ahora sí en el panel, ¿está bien? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Estamos viendo el ejercicio, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los que han estado conmigo en conferencias anteriores? A ver qué dice Edgar.
Edgar Alberto dice, se debe calificar por el potencial más alto, o sea, fatal. Exacto, Edgar, muchísimas gracias. Muy bien. Yo no puedo simplemente, porque es que en el accidente él se paró, se limpió y se quitó las raspaditas y se puso chévere y siguió caminando. Yo no puedo bajar esa consecuencia, porque muy de buenas el señor que no le haya pasado nada. Pero fíjense el otro señor, el que explota y efectivamente se muere. Entonces, como yo no puedo medir la consecuencia en una tarea de alto riesgo, porque siempre está asociada a la muerte, nada. Automáticamente aquí se va a mortal o catastrófico, porque eso es lo que hace que sea tarea de alto riesgo. Entonces, yo puedo controlar la probabilidad manejando mi eficiencia y mi exposición, pero la consecuencia en una tarea de alto riesgo, como lo es trabajo en caliente, no. Por eso es muy importante que ustedes tengan claridad de qué trabajo en caliente es lo que van a hacer. No, es que yo voy aquí a usar una pulidora para cortar enchape. Entonces lo evalúan como caliente y no lo evalúan como mecánico. Pero lo evaluamos como caliente cuando no tengo fuentes de ignición, cuando no tengo una condición que me pueda llegar a generar el trabajo en caliente y no me está generando chispa porque es en húmedo para evitar las emisiones fugitivas. Entonces, ¿por qué lo catalogarían como trabajo en caliente? Para evitarlo, para ponerlo como mortal o catastrófico, que es un video que les voy a mostrar. Entonces, aquí está el truco, mis señores, y es que en las tareas de alto riesgo yo puedo jugar con la probabilidad, pero no con la consecuencia. Y como decía Edgar, efectivamente, yo siempre tengo que evaluarlo como mortal o catastrófico, así en la actualización por este accidente el señor no haya fallecido. ¿Ok? Entonces, me parece súper interesante que les haya quedado súper claro. Para los que no, bueno, es importante que revisemos nuevamente. Esta presentación ya saben que queda en Posipedia y la pueden revisar y nuevamente pueden consultar para que aclaren un poquito más las dudas, porque aquí el tiempo de una horita no nos da. 50 minutos que me dan línea nomás. Bueno, entonces ahora listo, ya hice la identificación de peligros, ya hice la evaluación de riesgos y ahora voy a hacer el control de esos riesgos. Entonces, ¿qué nos dice la NFPA? Tenemos que tener en cuenta como el ABC, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el control. Reconocer, evaluar y controlar. Es importantísimo que yo establezca esta jerarquía porque yo no puedo establecer un control de algo que no he reconocido. No puedo controlar de algo que no he evaluado. Entonces, básicamente es, ¿existe riesgo de incendio? Puedo tener, eso es como nuestra identificación de peligros, que era lo que hacíamos acá bajo este escenario que teníamos hay oxígeno, hay combustible y hay fuentes de ignición, listo, entonces ya reconocí. Ahora, evalúo, ¿existen peligros peligrosos que puedan avivar un incendio? Oiga, estoy haciendo trabajo en caliente sobre una tubería que tiene gas. Oiga, estoy haciendo trabajo en caliente en una plataforma petrolera. Oiga, estoy haciendo soldadura en una zona despejada, tengo placa de concreto, no tengo sustancias químicas, estoy a 200 metros de la humanidad, pues aunque sigue siendo trabajo en caliente, evalúo esa condición de ¿qué? De probabilidad, porque la consecuencia no la podemos evaluar, la tenemos que dejar como mortal o catastrófica. Y así en nuestro C vamos a tomar las medidas necesarias para eliminar o minimizar peligros, es decir, control. Entonces, dentro de esa estructura que nos dice la NFPA, les voy a hacer unas sugerencias de ese control de riesgos. Entonces, hay que planear, ¿cierto? Ese preoperacional en tareas de alto riesgo es súper importante. ¿Qué van a hacer? Acuérdense de las 5W más 2H. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cuánto vale, bla, bla, bla? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta, porque si no tienen todo el panorama claro, por ahí se nos puede fugar y es donde tenemos deficiencia que nos incrementa esa probabilidad, porque ya mortal o catastrófico tiene que ir en la severidad, ¿ok? Mire que es algo importante que nos dice la NFPA, debemos organizar que mínimo deben estar presentes 2 colaboradores. Siempre, así como en trabajo en alturas y como en espacio confinado, en la parte de trabajo en caliente también deben haber 2 personas y por lo general siempre ve uno el soldador por allá solo, punteando, no sé qué, y el otro en su punto, no sé qué, debe existir. Ahora, no, es que no hay una norma que me obligue. No hay una norma que te obligue, pero sí hay unas recomendaciones de un ente internacional como la NFPA. Entonces, si te lo están recomendando, inclúyelo dentro de tu estructura. Se los voy a plantear así. Hombre, si a mí me exigen tener 2 personas en trabajo en espacio confinado y en trabajo en alturas, ¿por qué no lo hago para trabajo en caliente si finalmente es la misma línea de tareas de alto riesgo? ¿Ok? Capacitar, solo personal capacitado, calificado, idóneo, debe hacer este tipo de actividades. No, es que venga que yo hice un curso aquí por internet y ya tengo una certificación de que hice un curso de soldadura de 8 horas y soy soldador.
Ojo con eso, hay que verificar qué sitios, dónde se capacitó, el curso donde lo realizó, la capacitación que da la empresa a la persona, etcétera. Porque recuerden que como no tenemos normatividad con trabajo en caliente, pues no lo podemos. Curso de 50 horas de soldador, curso de 80 horas de... No hay una norma que me establezca eso, pero sí hay lineamientos internacionales y sí hay un marco legal. Nuestros aliados estratégicos como el SENA, como otras entidades que el ministerio avale y demás entidades que ustedes puedan revisar dentro de la estructura de control de riesgos, pues básicamente pueden estructurar ese plan de capacitación para mejorar la competencia. Verificar condiciones de salud, lo mismo que en altura nos piden examen médico y en espacios confinados, aquí también deberíamos tener esa condición de salud enfocada como a esa parte de trabajo en caliente. Adicional a eso, verificar previo al trabajo la persona en el día a día y buenas, está bien, no, es que estoy como con dolor de cabeza, es que estoy como mareado y lo coge ahí una chispa y mejor dicho, no, es que tengo problemas en mi casa y estoy deprimido. Ah, no, no importa, vaya a trabajar porque usted es hombrecito y ¡pum! Se descuidó y ahí tiene el evento como lo vamos a ver ahorita en un escenario adicional. Y es importante que se asegure, no asuma. No es que yo asumo que no hay sustancias químicas, yo asumo que esa caneca está vacía, yo asumo que esa chispa no va a pasar de ahí. Asegúrese que los equipos y conexiones eléctricas no tengan empate. Nuestras obras son famosísimas por tener esos cables empatados y esos hechizos que hacen allá con las clavejas y con todos esos temas de la parte eléctrica. No se puede, además de que es una condición de peligro eléctrico, también está asociado a que puede generar ignición y puede generar una condición de riesgo adicional para trabajo en caliente. ¿Ok? Bueno, aquí hay una situación particular, una compañía que nosotros asesoramos ya hace como unos 15 años, tuvo un accidente que me llamó mucho la atención y por eso puse aquí el tema de verificar ropa y calzado. Se los voy a resumir porque pues obviamente no tenemos mucho tiempo. Trabajador soldando, no le habían dado polainas por X o Y circunstancia, no habían llegado, etcétera. El pantalón le quedaba largo al señor y él lo que hizo fue doblárselo, lo quería uno, se lo remanga hacia arriba, se lo dobla, está soldando, no se da cuenta que le cae la chispa de soldadura, queda dentro del pliegue del pantalón que está doblado, él no se da cuenta, empieza a quemar el pantalón, untado de grasa, bueno, todos estos temas, perfora el pantalón y cae por el ojal, el ojal del zapato porque no tenía polainas y le quema la zona del pie donde va, digamos, como la articulación. 6 meses de recuperación, no puede la movilidad del pie, muere tejido vital, tendones, etcétera. Y un accidente de trabajo que no derivó en muerte por incendio o explosión, pero sí derivó en quemaduras graves para la persona y en un accidente grave, como bien lo veíamos ahorita, pero asociaba que a no haber tenido asegurarse que tenía la ropa y el calzado adecuado para hacer esa actividad. Entonces, ese tipo de cosas son lecciones aprendidas que no deberían volver a suceder, ¿ok? Ojo, drenajes y sumideros, esto no lo tenemos en cuenta en las obras. ¿Yo qué voy a saber qué hay allá? Si están lavando combustible o están botando, que no se debería hacer por temas ambientales, vertimiento de sustancias químicas al sistema de alcantarillado, pero supongamos que lo están haciendo porque yo tengo el taller acá. Aquí no hay ninguna norma, no hay ninguna ambiental por acá, no está la ingeniera Erika, eso botemos acá. Y toda esa sustancia química va por ese canal, ese sumidero, ese drenaje, y usted con la chispa y ¡pum! Incendio y explosión, y no lo has verificado. Vapores y gases, todo lo que tiene que ver con las alcantarillas, con los pozos de inspección, etcétera. Los talleres que hacemos con la sustancia química, las trampas de grasas, todo eso hay que asegurar que yo voy a controlar esa condición, ¿verdad? Inspeccionar periódicamente, no, es que yo ya fui, revisé, dejé el permiso de trabajo y me fui. En el tema de incendio y explosión, en el tema de trabajo en caliente, no da lugar a una, es que ya vengo, es que ya lo vi, pero ya vengo, voy a traer el extintor. No, si no está ahí, eso es cuestión de segundos y por eso es importante la parte de la inspección. Suspender si el trabajo hecho en intemperies presenta condiciones climáticas que no son aptas para hacer ese trabajo, es importantísimo. No, es que tengo que soldar aquí porque es que si no la fundida se va a parar. Pues hermano, toca parar porque es que no se puede hacer trabajo en caliente bajo condiciones climáticas que no son aptas para el trabajo. Y hay algo que me parece, ay, me está buscando la nariz, perdón. Hay algo importante que tienen que tener en cuenta y es garantizar la atención y respuesta a una emergencia. Si ustedes miran la ley de bomberos, ¿sí? Se exige un tema de brigadas y unos equipos, pero para sectores industriales, para todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, etcétera. Pero para nosotros en el sector de pronto construcción o en la oficina o en el sector en el que ustedes estén, no sé, manufactura, agricultura, etcétera, pues digamos que no hay una norma específica que le exija
como todo lo que tiene que tener ese tema de emergencia, pero lo que la ley sí nos obliga a nosotros en cuanto a 1072, 0312, todo lo que tiene que ver con gestiones de riesgo, emergencias en sus diferentes sectores, es que yo pueda garantizar que tengo la posibilidad de atender y responder a una emergencia. Es que yo voy a garantizar responder a una emergencia. Estoy con 50 soldadores, un extintor y está en el almacén. No lo puedes garantizar. Sistemas de alarma, brigada, primeros auxilios, Medevac. Oiga, si yo tengo una explosión acá, ¿cuál es el centro médico más cercano? No, está a 2 horas o toca en helicóptero. Entonces me toca poner un puesto de salud acá, un médico, una enfermera, algo que me ayude a atender ese primer respondiente en caso de una emergencia. Entonces es importante como tarea de alto riesgo garantizar esta atención y respuesta a emergencia. Uno de los controles más comunes que encontramos en las tareas de alto riesgo es el famoso permiso de trabajo. Vamos a ver un modelo que nos da a nosotros la NFPA. Se los dejo como material para que ustedes lo consulten, pero básicamente está muy asociado a lo que nos dice la 1409 y la 491, autorizar el trabajo. Como no hay una norma de trabajo en caliente que me diga qué debe contener el permiso, quién lo debe firmar, etcétera, pues mi recomendación siempre es la misma. De una norma base de tarea de alto riesgo, apóyense para la que no tiene norma. Por ejemplo, trabajo en caliente no tiene norma, pero trabajo en altura sí y espacio confinado sí. Y de alguna manera están asociadas a trabajo en caliente por el espacio confinado, por la soldadura, por etcétera. Entonces, traten de montar su programa de protección contra trabajo en caliente o su programa de gestión del riesgo o su procedimiento, como lo quieran llamar, lo van a montar con la misma estructura o bajo las recomendaciones que tienen estas normas apoyado en normativa internacional. Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice aquí nuestra NFPA. Dice que yo debo por lo menos en un radio de 11 metros aislar todo lo que sea material combustible. Y uno en las obras no tiene 11 metros de distancia del soldador o del trabajo en caliente de material combustible. Entonces tengo que garantizar que si no puedo aislarlo, tengo que cubrirlo con material ignífugo que me garantice o un retardo en llama o un aislamiento totalmente en el proceso que voy a realizar, porque pues si no, entonces no podría yo realizar ese trabajo como tal. O trasladar, por ejemplo, lo que hacen muchas veces cuando en estos proyectos que tenemos así súper grandes, coliseos o centros de eventos o algo. Yo le compro al proveedor ya el material listo, soldado, solo para que me lo venga a instalar. Y con eso yo eliminé ese peligro de mi obra como tal, ¿cierto? Para poder garantizar que como no tengo el espacio y no puedo aislar los materiales, pues entonces no podría soldar o hacer ese trabajo en caliente dentro de la obra. Mire que algo que me llamó la atención de la NFPA cuando estaba investigando para reforzar un poquito como lo que ya tenía yo en el radar, es que los fuegos pueden iniciar después de completado el trabajo en caliente, ¿sí? Mire que a nosotros la NFPA nos dice que debe haber un guardia de incendios, que debe haber una persona que permanezca en el lugar mínimo 1 hora después de que se hayan terminado los trabajos para monitorear fuegos candentes. Entonces, es importante, ¿no? Aquí, ¿qué pasan las obras? 4:30, se baja todo el mundo, hasta luego y nos fuimos. Y nadie queda validando que no hayan quedado esas fuentes de ignición, que no haya quedado esa temperatura que puede generar chispa. Hubo una brisa y el material combustible estaba apilado allá, pero se cayó y se rodó para acá las sustancias químicas y eso estaba caliente y ¡boom! Entonces, fíjense que dentro del permiso de trabajo, señores interventores que están escuchando, yo debería decir, el permiso de trabajo lo dejo por un día, ¿sí? Como nos recomienda la NFPA, y se cancela 1 hora antes de que todo el personal se vaya. Entonces, vamos a trabajar hasta las 4 de la tarde para que a las 5 de la tarde ya el vigía de incendio, la persona, el guardia de incendio, garantice que ya no hay ninguna fuente de calor. Y eso no lo hacemos. Entonces, es una muy buena estrategia implementar. Vamos a hacer lo que nos gusta y es nuestros ejercicios chéveres donde ustedes van a poder participar. Entonces, aquí le voy a abrir nuevamente el panel de preguntas. Ok. Ingeniera, la felicito. Ok, muchas gracias por sus buenos comentarios. Usted es muy clara. Gracias a todos por sus buenos comentarios. Eso es lo que queremos desde Positiva Compañía de Seguros, que seamos una herramienta efectiva para que ustedes puedan cumplir con sus trabajos y con sus labores. Entonces, miremos esta fotografía. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué es esto o para qué sirve esto? Cuéntenme aquí en el chat. ¿Qué dicen ustedes? Ok, ¿qué más dicen por acá? Perfecto. Muy bien, es un trabajo que se hace para manipular o maniobrar las instalaciones eléctricas, como lo pueden ver acá.
Acá tenemos a estos señores que están haciendo las instalaciones eléctricas en una placa de entrepiso para poder fundir de ahí en adelante su torre. Entonces, ¿qué se hace con este elemento? Se calienta el soplete, se calienta acá mire la llamita acá, para poder doblar el tubo y darle la forma que se necesita en la dirección del departamento. Digamos que si uno lo ve ahí, no le vería problema. Pero ¿qué pasa cuando yo hago esto? Cuando yo termino entre doblada y doblada, por decirlo así, para que me rinda más, entonces yo lo que hago es que pongo el soplete prendido, voy, traigo el otro tubo o giro este para doblarlo y vuelvo y lo cojo y lo caliento. Estas son las condiciones que no se deben permitir, que no pueden pasar por la cabeza que estas cosas pasen. Entonces aquí nuestra deficiencia y nuestra exposición es muy alta y además si lo ponemos como mortal o catastrófico, peor. Ahí suspendo actividad porque yo no podría tener esta condición bajo el escenario que estamos viendo dentro de todo lo que nos dice la NFPA, lo que nos dice, por ejemplo, lo que nos dice la norma. Es que yo no puedo tener cerca fuego de puntos de ignición. Ah, pero entonces, ¿cómo hago los cortes si tengo que tener oxígeno y el elemento acá los tengo que tener juntos? Perfecto. Pero el hecho de que tengan que estar juntos y que la actividad se tenga que hacer así no significa que potencialicemos el peligro con este tipo de malas prácticas o mala praxis que llamaríamos en nuestro sector construcción. Voy a hacerles una pregunta aquí dentro del escenario que estamos viendo. Vamos a ver este video, ¿sí? Y ustedes me van a decir qué peligro es desde la perspectiva que estamos viendo. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá donde puedo ver el play. Listo. ¿Es eléctrico, mecánico o de seguridad trabajo en caliente? ¿Qué dicen ustedes aquí en el chat? A ver. Ok. Vamos a decir, eléctrico, bueno, tengo una conexión eléctrica, tengo una condición de peligro eléctrico, muy bien. Mecánico, porque estoy utilizando piezas, elementos y materiales. Y trabajo en caliente, ¿creen ustedes que es sí o no? Víctor dice mecánico. Bueno, de pronto no los quiero confundir. Si vemos aquí, puede estar mecánico y eléctrico, o sea, no pasa nada. Pero si yo tuviese un accidente en este momento, ¿en qué peligro lo clasificarían para la investigación? Alex dice los tres, mecánico dice Edgar, Cecilia Joana dice no es trabajo en caliente. Mire, muy buen punto lo que dice Cecilia, que es aquí donde yo les digo que tenemos que tener el ojo afilado. Recuerden la frase que yo pongo en la comunidad de peligros del sector construcción. Quiero ver más allá de lo evidente. Como la norma me dice, perdón, como la guía técnica, la NFPA y OSHA dice que trabajo en caliente es todo lo que pueda generar chispa y como esto es un disco de corte, eso puede generar chispa, entonces es trabajo en caliente. Automáticamente el cerebro busca en dónde encasillarlo. No está mal, porque eso es lo que yo tengo que hacer como responsable de seguridad en el trabajo. Encajar en qué es para yo poder establecer controles. Pero si ustedes se fijan acá, efectivamente tengo riesgo de peligro eléctrico, no hay problema, está bien, mecánico efectivamente, pero acá no tengo trabajo en caliente por la condición que yo estoy, como lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy generando chispa, yo no estoy generando llama con esta tarea de corte como tal. Yo podría decir que lo estaría asociando a peligro eléctrico si este cable estuviera pelado y todo, pero si llegara a haber una condición de accidentalidad por eléctrico estaría derivado a una descarga, más no porque pueda haber un incendio, porque aquí no hay material combustible, por decirlo así, porque lo que tenemos es ladrillo, y si hubiese en este escenario, por lo que la condición locativa de las cortadoras son muy pequeñas, pues lo tengo controlado con el agua que tengo ahí. Entonces, fíjense, lo importante es no dejarnos llevar por lo que simple a primera instancia vemos. Hay que analizar, hay que concretar, hay que validar, hay que investigar, porque no puedo simplemente, no, es que como hay una pulidora y la ingeniera dijo allá que lo que generaba chispa y eso cuando corta genera chispa, es caliente. Mire que en este caso no lo es. Entonces aquí efectivamente más de uno va a decir, no, pero entonces usted, ¿por qué me dijo que la muerte, si ahí cómo se va a morir? Efectivamente. Algunos me están colocando acá, no, ingeniera, pero es que puede haber chispas. Bajo el escenario en el que está haciéndose la tarea, no, ese procedimiento no. Me sentí como mamá, no, no, no. O sea, no es que estén equivocados, sí puede haber una chispa, pero si no estuviera haciéndose en húmedo, si estuviera haciéndose en seco, como se puede hacer el corte de una loseta, por ejemplo. Pero en este caso que es en húmedo, la chispa
Si llegara a generarse, está controlada. O sea, no se va a generar porque está mojado el material y está una fuente ahí apagando todo ese tema de la temperatura, el calor y la chispa. Entonces, no lo podemos calificar como trabajo en caliente. Si lo metemos como trabajo en caliente, entonces voy a calificarlo como mortal y entonces se me va a morir la persona por hacer corte de ladrillo. Ahí es donde quedamos como, esto no está bien. Si no estuviera haciéndolo bajo este proceso, que sea en húmedo, que fuera en seco, donde estuviera el polvo saliendo por todo lado y el disco cortando directamente el ladrillo, efectivamente hay una fuente de calor y pueden haber chispas y ahí sí tendríamos que también contemplar mecánico, eléctrico y caliente, pero en este video no. Entonces es importante que lo tengan súper en cuenta en sus inspecciones y validación de accidentes de trabajo. Aquí está. Esta es otra trampita aquí que les voy a colocar. Esto sí se hace en seco, cuando estamos cortando como las fotografías que veíamos. Esto sí se hace en seco. Entonces aquí tengo eléctrico, mecánico o trabajo en caliente. Entonces aquí tengo los tres, como decían ustedes, perfecto, porque tengo eléctrico, ¿sí? Tengo mecánico por la herramienta y puedo llegar a tener de seguridad si esto me genera chispa cuando yo hago el corte o me genera una fuente de calor y de ignición. Entonces, vamos a ver unos videos muy sencillos donde nos vamos a poder dar cuenta qué puede pasar dentro del escenario que estamos viendo. Entonces, este ya lo vimos, listo. Mire, por ejemplo, aquí en este video dicen la manera correcta de hacer el corte con esa herramienta que estamos viendo. Entonces, uno podría decir, sí, el señor tiene la careta, tiene no sé qué, perfecto. Pero yo tengo, vamos a verlo desde la perspectiva que tengo acá. Tengo el equipo para atender una emergencia. Ahí estoy generando chispa como tal. Ay, se me fue perdón. Ahí estoy generando chispa como tal, ¿sí? Ahí estoy generando chispa como tal. Yo aquí veo, asumo que esto es como un taller, como algo, tengo herramienta, yo veo por acá trapos, yo veo por acá cosas, puede haber, acá hay material combustible. Entonces, fíjense que aunque sea la manera correcta como lo ve la persona, pues digamos que desde el punto de vista con IPPs y todo, aunque me faltan los guantes y esto, pero bueno, vamos a entrar en esos detalles, es que debo asegurarme, no asumir que ya porque tiene la guarda, porque tiene esto, y mire que aquí no tengo para dónde salir. Si llegara a generar un incendio o una explosión por alguna gas que haya o alguna sustancia química o algo, aquí voy a tener una condición de peligrosidad derivada de esta máquina que aquí la estoy viendo como peligro mecánico, no la estoy viendo como peligro en trabajo en caliente. Entonces, no significa que es que la tengo que meter en los tres. Significa que el que te genere la muerte, en este caso trabajo en caliente, pues obviamente lo evalúas ahí bajo el escenario que vimos ahorita. Pero si te genera accidente de trabajo por corte, por tema de acción mecánica, como este video que les voy a mostrar acá, pues entonces lo vamos a meter dentro de mecánico. Es lo importante y es a lo que yo les quiero decir, no coman entero. Entonces, mira, yo tengo aquí un señor que está haciendo el corte con la misma herramienta que estamos haciendo, chuchuchu, bueno, él la deja ahí, les voy a hacer las actividades, les voy a adelantar un poquito por el tiempo. Y fíjense lo que pasa aquí. Mire, ¿sí ven? Él la deja ahí puesta, la enciende y ella se activa y se dispara y se viene contra el trabajador, mírenlo. Ahí está, vuela. Entonces, aquí lo tengo que evaluar como ¿qué? ¿Como mecánico, como eléctrico o como caliente? Con ese accidente, ¿ustedes qué dicen acá en el panel? ¿Mm? Entonces, si lo que yo genero es una chispa que me genera incendio y explosión, lo tengo que asociar a trabajo en caliente. Pero si además me genera este tipo de accidentes, entonces lo tengo que evaluar como mecánico y como trabajo en caliente en el caso que genere chispa. En este caso que no genera chispa, no lo voy a evaluar como trabajo en caliente, lo evalúo como trabajo, como peligro mecánico. ¿Por qué? Porque no está asociado a la chispa, ¿cierto? Porque no está generando chispa, pero si es una fuente, puede llegar a generarlo. Ah, entonces, ¿qué material estoy cortando? A qué velocidad, a qué disco, etcétera. Todo eso es lo que tienen que tener en cuenta para saber en dónde lo vamos a encajar. Entonces, no es que no tenga que ver, solamente que quería darles la claridad de que no siempre es mecánico, no siempre es trabajo en caliente, no siempre es eléctrico o a veces son los tres. Tienen que tener en cuenta eso dentro del ejercicio de desarrollo de sus matrices de peligros, ¿ok? Entonces, muy bien por sus aportes, mecánico, mecánico, Víctor José Pájaro dice mecánico, Haider dice mecánico eléctrico, ok, muy bien, pero fíjense que aquí la condición del accidente no se me dio por un tema de caliente, sino por un tema mecánico eléctrico, como lo dice en este caso nuestro panel acá de participación. Entonces, pues vamos aquí dentro del escenario a mirar ya la parte final
Estamos en 5, me quedan 5 minuticos. Entonces, a la conclusión que los quiero llevar es, dentro del escenario en el que ustedes se vayan a exponer siempre, tienen que tener en cuenta la condición de tarea de alto riesgo para trabajo en caliente. Uno de los controles finales que vamos a ver dentro de este poquito de tiempo que nos queda, y si no, igual ahí les queda a ustedes la información en las materiales, guías, se me fue la palabra, dentro de las memorias, en las memorias, gracias. Este es el formato de permiso de trabajo en caliente que nos recomienda la NFPA, que es la norma que les estaba mostrando ahorita, que es la 51B, ¿sí? Y pues aquí nos dice básicamente lo que tiene que tener como mínimo el permiso de trabajo en caliente. Entonces, ¿yo qué haría? Yo cojo este permiso de trabajo en caliente, lo reviso, si me aplica, no me aplica, si lo quiero complementar de pronto con otro tipo de tema, le meto alturas, le meto confinados o le meto la hora, es decir, ustedes tienen la posibilidad, porque como les digo, no hay una norma que te diga, el permiso de trabajo en caliente tiene que tener A, B, C, D, no, usted lo tiene que diseñar y estructurar para garantizar que no va a tener muertos en su proyecto, ni accidentes de trabajo, ni enfermedades laborales derivadas de este tema. Pero como el enfoque hoy es tarea de alto riesgo, el permiso de trabajo está enfocado en que usted no tenga muertos, ¿ok? Entonces, mire lo que nos recomienda la NFPA, permiso solamente por un día. A veces en trabajo en alturas lo tenemos por semana, en confinados también se recomienda por un día y en esta parte de trabajo en caliente por un día. Y pues bueno, todas las observaciones que nos piden, que si hay atmósfera peligrosa, explosiva, que está asociado, sí, ya me voy a terminar, que está asociado a la atmósfera explosiva, que está asociado a espacios confinados, pero también a trabajo en caliente. Este formato les puede servir como guía y como base para el ejercicio que tienen que hacer ustedes dentro de su programa de protección para trabajo en caliente como tal. Si tienen dudas o inquietudes, pues bueno, con muchísimo gusto las podemos atender en Posipedia con la información de toda la presentación. Entonces, ahora sí, Lina, vámonos con el sondeo porque creo que ya estoy con el tiempo justo. Muchas gracias, ingeniera. Qué pena ponerte a correr siempre, pero bueno, el tiempo se nos pasa volando. Perdón. Bueno, vamos con el sondeo, vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. A ver, la primera pregunta. Esperemos que nos salga en pantalla. Mientras tanto, se las voy leyendo mientras tanto. Mentiras, ya apareció acá en pantalla. Se considera que trabajo en caliente es tarea de alto riesgo por A, enfermedades laborales, B, muerte o C, accidentes de trabajo. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Y vamos a ver los resultados. El 4% dijo enfermedades laborales, 71% muerte y el 25% accidentes de trabajo, ingeniera. Estas son las cosas que me encantan de estos talleres. Chéverísimo que en el transcurso hayamos subido como esa perspectiva. Decían inicialmente 29% y ahora ya subimos al 71%. Efectivamente, una tarea de alto riesgo está asociada a la muerte y trabajo en caliente en el escenario que vimos ahorita como ejercicio práctico significa la muerte, por lo tanto es tarea de alto riesgo. Bien por ese 71%. Los demás, bueno, vamos a seguir reforzando temas. Claro que sí, muchas gracias, ingeniera. Vamos con la segunda pregunta. Un trabajo en caliente involucra A, quemas, soldaduras, llamas, producción de chispas o calor. B, incendios antrópicos o naturales. O C, sustancias químicas. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, ingeniera, acá el 100% nos dijo quemas, soldaduras, llamas, producción de chispas o calor. Qué chévere tener ese 100% y que las dudas hayan quedado disipadas. Me encanta que tengamos esta posibilidad y bueno, no hay dudas de que sí, efectivamente, el 100% tiene la razón. Muchísimas gracias por haber participado en el sondeo. Sigamos con la última. Listo, vamos con la tercera y última. En ausencia de una norma específica para trabajo en caliente, ¿se omiten los controles?
A, sí, justifico lo que no cumpla por ausencia normativa, o B, no, se deben diseñar controles basados en marcos legales. Rápidamente, por favor, seleccione la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 10% nos dijo sí, justificó lo que no cumpla por ausencia normativa, y 90% no, se deben diseñar controles basados en marcos legales, ingeniera. Ok, muy bien, ese 90% súper clarísimo, porque aunque no existe una norma específica, yo tengo que establecer controles basados en marcos legales locales o internacionales. Pero quiero, tal vez este 10% no es que, ay, no, o sea, no desamparados, no. Creería yo que este 10% de pronto lo está asociando a no me aplica. Entonces, como no me aplica, pues no lo cumplo. Una cosa es no aplica y otra cosa es justificar por qué no estoy cumpliendo. Entonces, en este caso, yo no tengo ningún argumento legal para decir que estoy dejando que la gente se me accidente o se me muera porque no hay una norma. Entonces la respuesta correcta efectivamente es B. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Qué rico, muy contenta con este fin de mes. Y bueno, bienvenidos siempre a todas las inquietudes que tengan. Recuerden que pueden encontrar toda nuestra información aquí en Posipedia. Y bueno, muchísimas gracias. Buen día para todos. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias a ti. Por supuesto, a todos, gracias por su participación. Que tengan un feliz día. Los dejamos con el siguiente video.